de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14 verso 35. Es un Proverbios, el capítulo 14, creo que todos lo saben, alguna vez lo han leído, y creo que a las mujeres principalmente les gusta mucho, les trae mucha luz a su mente, a su alma, a su corazón. Y vamos a aprender algo acerca de este proverbio, el capítulo 14, todo el 14, pero yo quise tomar hacia el último verso, el verso 35, y vamos a leerlo y de ahí vamos a partir. Dice: el siervo capaz se gana el favor del rey, pero el incapaz se gana su enojo. Amén. El tema de hoy se llama capacitados en su palabra. Y sabes, una de las cosas más interesantes, yo creo que todos alguna vez pensamos que no tenemos la capacidad para poder hacer algo que anhelamos, que deseamos o que Dios ha hablado a nuestro corazón. A veces los jóvenes quieren ser un arquitecto, ser un doctor, no sé. Nosotros como hombres muchas veces queremos abrir un negocio, tener cosas, comprar una casa, y muchas veces viene a tu mente, a tu corazón, que no tienes la capacidad para hacer eso. Y la palabra de Dios dice que Él nos capacita. Él nos llama, y una vez que somos llamados y nos atrae con lazos de amor, nos capacita para funcionar lo mejor en el lugar donde te encuentras ahora. Cada uno de nosotros, en el lugar que estamos ahora, no llegamos capacitados como estamos ahora mismo. No sé en qué lugar te encuentres, si eres un joven, si eres un padre ya, si eres un esposo, y no sé si eres un líder, si eres un hombre de negocios, si eres líder en ese negocio, en ese trabajo. Pero sabes, una de las cosas importantes, nunca llegamos capacitados como estamos ahora mismo. Siempre llegamos a ese lugar y siempre hay una capacitación para que tú puedas ser mejor si es un trabajo, en un trabajo. Si es un lugar, ahí en ese lugar. Si es como padre, Dios te capacita. Ahora, lo interesante de todo esto es que nosotros necesitamos entender que tenemos esa capacidad. Dentro de nosotros hay una capacidad que necesitamos avivar a través de la palabra. La palabra es la que nos da la fortaleza, nos da la fuerza, nos da la capacidad para poder hacer realidad todo lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Cuando hablamos de capacitados, tanto hombres, mujeres o jóvenes, es hacer a alguien apto, habilitarlo para algo, prepararlo, educarlo, enseñarlo, documentarlo, autorizarlo, concederle, permitirle y facultarlo. Todas esas palabras significa una persona capacitada. Y nosotros hemos venido a la palabra de Dios porque fuimos atraídos con lazos de amor para ser capacitados. Nadie llega capacitado cuando Dios lo atrae. Dios lo capacita. No se trata de las habilidades. No se trata de lo que tú puedas hacer naturalmente. Con Dios así no funcionan las cosas. En el mundo se necesita la habilidad y se necesita lo que tú sabes hacer. Con Dios, cuando Él te atrae, es el problema que tenemos como seguidores de Jesús. Queremos hacerlo porque tenemos una habilidad, porque nos sentimos que lo podemos. Pero con Dios no se trata de habilidad, se trata más bien de responder de disposición, disponibilidad, no habilidad,
Disponibilidad. ¿Cuánto estoy disponible para ser lleno de la palabra? Somos vasijas quebrantadas a cada tiempo, a cada momento. Hay situaciones que vienen a nuestra vida, hay problemas, hay circunstancias. El hecho de que nosotros venimos a conocer la palabra de Dios y atraídos con lazos de amor no significa que no va a haber problemas. Usted ve en la Biblia y todos los hombres que siguieron a Jesús tuvieron muchos problemas. El problema era, la situación era que ellos estaban disponibles en todo tiempo para seguir avanzando en la obra de Dios. Nada los detenía, porque la palabra los fortalecía, el poder del Espíritu los llenaba, los fortalecía, les daba nuevas fuerzas, pero los problemas no se quitan. Lo que Dios hace es te capacita para pasar esos problemas. Nos capacita para poder pasar esos obstáculos, concretar esas metas, llegar al destino que Él ha puesto delante de cada uno de nosotros. Bíblicamente esta palabra, capacitados, se refiere a que un hombre, una mujer o un joven ser habilitado por Dios para cumplir su propósito. Ese propósito es importante que lo cumpla porque es lo que permite a una persona cumplir la voluntad de Dios. Cada uno tenemos un propósito. Por ejemplo, el propósito de este lápiz, de esta pluma, es escribir. No la puedo usar como una cuchara. Su propósito es escribir. Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Y eso es lo que Dios nos capacita para cumplir ese propósito. Y necesitamos cumplirlo según el lugar donde estás. Si eres un padre, si eres un esposo, si eres un hijo, Dios te capacita para que seas el mejor. El punto es que muchas veces nosotros queremos llenarnos del mundo y llenamos nuestro vaso de las cosas que aprendemos en el mundo y las queremos traer para arreglar las cosas en la familia, o como hijos hacia padres, o como hermanos con hermanos, o con amistades. Pero la única manera que funcionamos es a través de ser llenos del Espíritu Santo, del conocimiento de la palabra. La capacitación implica crecer en conocimiento y madurez espiritual. Ahí me doy cuenta si estoy siendo capacitado. Sí. Conozco más a Dios. Estoy madurando espiritualmente. Pero si tengo 10, 15 años y no he madurado espiritualmente, entonces me portaré como un niño. Haré berrinches, me enojaré, me frustraré, me desanimaré, reclamaré mis derechos. Va a haber muchas cosas. Por eso es importante que nosotros seamos capacitados por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nos lleva, o lo que lleva a un hombre, a una mujer o a un joven a edificar y a servir. Escuchen esto, porque esto es muy importante en la vida diaria, porque a veces no sabemos servir ni sabemos edificar. Gente que se casa piensa que casarse solamente es casarse, es edificar. Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye con sus propias manos. Entonces, ¿por qué muchas veces no funcionan las cosas? Ok, están contentos, tuvieron una gran boda, tuvieron algo bonito, están muy bien, la pasaron bien, y a los 6 meses o al año hay problemas. Porque no se capacitaron, no se dejaron capacitar por Dios. No tomaron, no se fortalecieron en Dios, no maduraron espiritualmente, no conocieron a Dios. Eso es lo que les permite servir y edificar. Servir y edificar.
Y en la familia necesitamos saber servir. En el matrimonio necesitamos saber servir. En la iglesia necesitamos saber servir. Donde quiera que vayas necesitamos saber servir. Si vas a un trabajo, vas a tener que servir. El trabajo se trata de servir. Si tienes un negocio, tienes que aprender a servir. Estos son los grandes problemas que surgen en la vida diaria. No aprendemos a servir. Tomamos malas actitudes, tomamos malos pensamientos, malas acciones. Y entonces vienen los problemas y las circunstancias. Y si no sabemos servir, mucho menos edificar, construir. Escuchen eso. Los matrimonios se edifican. Las familias bonitas se edifican, se construyen, no se hacen. Los matrimonios bonitos y felices se construyen, no se hacen. No aparecen solamente por aparecer, o no se siembran en una maceta y nacen. Escuchen, jóvenes, si tu papá es feliz y tiene un buen matrimonio, es que pues le está costando, está construyendo, nunca se deja de construir. Y no pienses que porque él tiene un buen matrimonio, tú también vas a tener uno bueno. Lo puedes tener y mejor si aprendes a servir y a edificar. De eso se trata la familia, de eso se trata la iglesia, de eso se trata el matrimonio, servir y edificar. Servir y edificar. Este capítulo de Proverbios 14, todo el capítulo, todos lo saben, habla del contraste entre la sabiduría y la necedad. La necedad es aquella persona que no se llena de la palabra, que no tiene la capacidad para hacer las cosas, para ser mejor, que cualquier situación ahí se quedó, ya no le gustó, ya se desanimó, ya se frustró, ya no quiere, ya está ahí, hasta ahí llegó. Escuchen eso, esto es muy interesante. Un hombre, una mujer, un joven capacitado en la palabra, eso significa que está bien equipado por Dios. Y esa persona va a cumplir su propósito en la vida, tanto sirviendo personalmente como sirviendo a los demás y edificando. Y edificando. Escuchen esto es muy importante para la vida de los jóvenes hoy. Se trata de servir y edificar. Dos cosas que hoy los jóvenes y esta generación ni siquiera tal vez ni entienden. Servir y edificar. ¿Por qué tengo que servir? Que sirva a alguien más. Yo no nací para eso. Y no estoy hablando de servirle a otra gente, estoy hablando de servirle en el matrimonio, como esposos, o los padres como hijos, o hijos como a los padres, en la familia. Los hijos no quieren servir en la familia, en el hogar. Quieren que mamá les sirva todo, quieren que papá les sirva todo. Y mal acostumbramos a nuestros hijos. Y ahí está papá sacando la basura, y ahí está mamá trapeando, y ahí está todo haciendo todo el trabajo. Y los hijos no aprenden. ¿Cómo será cuando llegue al matrimonio? ¿Qué pasará? Si no aprendemos a servir y a edificar desde el momento en que Dios nos está poniendo la oportunidad, porque hoy esto es una oportunidad que Dios nos da. Y hoy podemos empezar a servir y a edificar. Edificar, recuerden, la vida se va. La vida, 80, 90 años, si bien nos va, la mayoría 70 años, y si no edificas, el tiempo no regresa, el tiempo se pierde. Escuchen, el tiempo se pierde. Este versículo relata la importancia
de la sabiduría y la diligencia en el desempeño de las responsabilidades de hombres, mujeres y jóvenes. Escuchen eso. Hay una responsabilidad que tenemos. Es muy triste ver que la casa se destruya porque un enemigo llegó y la destruyó. Pero es mucho más triste ver esa casa destruida por las propias manos de ese hombre, de esa mujer o de esos jóvenes. Es el contraste entre la sabiduría y la sensatez de este proverbio. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros mismos destruimos con nuestra, dice la palabra, ahí en Proverbios, en este capítulo 14, habla de la mujer virtuosa, la mujer que edifica su casa y la que la destruye. Pero después llega a este verso donde dice: el siervo capaz se gana el favor. Una persona capacitada tiene el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Se refiere a la buena voluntad de Dios, a la aprobación de Dios, al reconocimiento de Dios que Dios le otorga a ese hombre o a esa mujer que actúan con sabiduría, que actúan con el poder del Espíritu Santo y con diligencia les otorga la aprobación para seguir avanzando, caminando y su buena voluntad. ¿Y por qué es esto? Porque la voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vivirá esa persona? Viviendo con la voluntad buena, agradable y perfecta. Lo que todos buscamos, lo bueno y algo que me agrade y que sea perfecto. No hay otra manera de poderlo recibir. Es la única manera, acuérdense la clave: servicio y edificación. ¿Cómo viene el servicio y la edificación? A través de ser capacitados, llenos de la palabra para poder servir y edificar. Ahora, algo interesante, hay muchas responsabilidades y cuando no tomamos esas responsabilidades, por ejemplo, lo que va a suceder es que va a haber deshonra, va a haber negligencia, y estoy hablando del hogar, la familia, el lugar donde trabajas, tus finanzas, tu economía, todo lo que, las áreas de nuestra vida, la incompetencia, la deslealtad, todo eso puede venir al matrimonio, a la familia o a la casa, cuando no somos capacitados, cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso va a suceder. ¿Recuerdan al hijo pródigo en la palabra? El hijo pródigo no estaba capacitado para permanecer en esa casa. ¿Y qué hizo? No se llenó, pidió su herencia, se fue, se perdió. Gracias a Dios que reaccionó y el padre lo esperó. Y así hay muchos ejemplos. ¿Se acuerdan lo de los talentos? Al que le dio 5, al que le dio 2 y al que le dio 1. Al que le dio 5 lo multiplicó, hizo 10. Al que le dio 2 hizo 4. Pero al que le dio 1 no hizo nada. Y ese fue, dice el siervo, ese fue incapaz y se ganó el enojo del rey. ¿Y qué le dijo? Siervo malo. Digo, yo sabía que tú eras un rey malo y por eso mejor escondí el dinero. Dijo, siquiera lo hubieras puesto en el banco, dice la palabra, para que te hubieras ganado los intereses. Negligencia, incapaz. Cuando Dios nos da algo, cuando Dios habla a tu corazón, cuando te da una palabra, también te capacita para que lo logres. Son acciones con nosotros.
Lo que Dios nos da no son cualidades, son acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acciones que tenemos que hacer, que llevar a cabo. Esto es muy interesante. Creo que todos alguna vez nos hemos preguntado acerca de alguien. Bueno, ¿y si lo logrará? ¿Sí irá a llegar a ser doctor? ¿Sí irá a llegar a ser arquitecto? ¿Sí llegará a hacer el negocio que dice? ¿Sí llegará a ser la mejor mamá que dice? ¿El mejor padre? ¿Llegará a ser lo que está diciendo? ¿Te has preguntado alguna vez? Creo que todos alguna vez nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida de alguien más, o a lo mejor de nuestros hijos, o a lo mejor de la misma esposa, o decir, ¿sí lo llegará a lograr? Alguna vez todos nos identificamos con esto. ¿Sí será capaz de realizar cierto trabajo? A veces viene la duda. Si Dios te habló y hay convicción en tu corazón, tenlo por seguro que lo lograrás. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios cuando creemos. Escucha bien. Esto es muy interesante, porque eso es el caminar de la vida diaria, tanto en nosotros como en nuestros hijos. Y todos nos identificamos con esta palabra. Ahora mismo esta pregunta la debemos de hacer para nosotros mismos, como hombres, como mujeres, como jóvenes. Hemos sido escogidos por Dios. Escuchen esto. Hemos sido escogidos por Dios para caminar conforme a la palabra de Dios, que eso es una gran responsabilidad. ¿Lo estás logrando? ¿Te estás llenando? ¿Te estás llenando de la palabra? Porque va a llegar un momento en que toda situación, toda circunstancia que se levante en tu vida, se trata de dar. Se trata de edificar, no de destruir, de edificar. Escuchen eso. Y si tú estás lleno de la palabra, vas a ser una bendición en el lugar donde te encuentres. Pero si no estás lleno de palabra, ¿de qué vas a estar lleno? De lo que hemos aprendido, de lo que hemos venido desde niños aprendiendo, todo eso. Y vamos a querer bendecir de esa manera a las vidas que están a nuestro alrededor. ¿Qué les vas a dar? ¿Estás capacitado para darle una bendición? ¿Para edificarlo en vez de destruirlo? ¿O edificarla en vez de destruirla? ¿O edificar el negocio en vez de destruirlo? Son cosas personales para uno. Ya no es para hablar del que está al lado, es para mí. Dios me escogió y me trajo aquí para llenarme, pero me estoy llenando porque necesito dar, necesito servir, necesito edificar. Para eso somos llamados, para edificar. Nadie hemos llegado al lugar donde estamos ya capacitados. Dios nos capacita, Dios nos llena, Dios nos equipa de una manera sobrenatural. Dios tiene la autoridad y la habilidad, ¿sí?, para poder llenarnos, para poder saturarnos de todo lo que necesitamos. Ahora, algo muy importante que quiero poner en tu corazón. Lo que se requiere para poder ser llenos, tanto hombres como mujeres, para ser capaces, es vivir una vida del Espíritu Santo. Mire, Hechos 6:3, quiero ir a la palabra ahí, en Hechos 6:3. El libro de Hechos 6:3, algo estaba pasando ahí. La iglesia estaba buscando hombres para servir. Les hacían falta. Había mujeres que estaban viudas y no había quien se encargara de ello. Y había gente, eran los ungieres, era la gente que servía, que podemos ser tú y yo.
Y se trata no solo de servir, pero ahí en la iglesia estaban buscando esos hombres. Y lo mismo en la casa, en el hogar, en el matrimonio, donde quiera que nosotros necesitemos servir, dice la palabra: busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La persona indicada para tomar cualquier trabajo y que pueda ser exitoso y que pueda encontrar gracia delante de esas personas, si es que está trabajando para alguien, o si es que tiene un negocio propio, o si es que es esposo o es esposa o es un padre, necesita estas características: un buen testimonio, primero, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A esas personas son a las que se les encarga. Y sabes, si tú eres papá o eres mamá, eso es lo que Dios te encargó. A tus hijos te encargó una casa y te encargó la economía de tu casa. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Por eso a veces no funciona. A veces no sabemos qué hacer, porque no estamos llenos del Espíritu. No estamos dando testimonio. O sea, no somos el ejemplo. No estamos dando el ejemplo. Pensamos que hablándoles, que diciéndoles, que recitándoles la Biblia, que diciéndoles: mira, la Biblia dice así. Sí, le podemos decir la Biblia al revés y al derecho. Todos los días de tu vida se la puedes decir a tus hijos, pero ellos ven el ejemplo. Ellos ven el ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dando? Para poder dar un buen ejemplo necesitamos estar llenos del Espíritu. ¿Y qué es llenos del Espíritu? Lo que va a estar dentro de ti es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu Santo. Estos no son meras cualidades, estas son acciones, manifestaciones del Espíritu Santo a través de ese hombre y de esa mujer. Son las acciones, es la manera como nos movemos. Amamos, estamos gozosos, estamos en paz, somos pacientes. Es la manera de encontrar gracia donde quiera que nos movamos. Es la manera de parecernos más a Jesús. Es la única manera, no hay otra. Podemos hacer muchas cosas, pero no hay otra. Efesios 6:12. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque miren, nuestra lucha, nosotros cuando venimos a la iglesia pensamos pelear con las circunstancias, con las situaciones, y peleamos unos con otros y nos enojamos unos con otros y nos desilusionamos unos con otros. Y esa no es la lucha de un cristiano. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no tienes lucha con tu esposa, ni con tu hijo, ni con tu esposo o mujer. La lucha no es con ellos. Lo que te falta es orar, llenarte del Espíritu. La lucha es con principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha nuestra. Todos los que estamos aquí, esto es contra lo que luchamos. Si estás luchando con una persona allá afuera, te estás equivocando. Estás gastando tus fuerzas y solo estás quedando mal. Ese es el error que cometemos. Empezamos a querer pelear con la gente. Mi lucha no es con la gente. Nuestra lucha es con esta. Esto fuimos llamados. Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en los aires. Por eso es la importancia de ser capacitados. Por eso es la importancia de ser llenos del Espíritu, porque solo espiritualmente podemos ganar estas batallas. Esto es lo interesante. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos, haga de cuenta que usted está peleando una guerra que nunca va a ganar si está peleando como aprendió desde un principio.
Pero cuando usted viene, es atraído con Dios, es cuando usted empieza a ver una familia que empieza a crecer, que empieza a prosperar, vidas cambiadas, vidas transformadas, gente que empieza a ser feliz, gente que empieza a ser gozosa, alegre, personas que se abren puertas de oportunidad en cualquier momento, en cualquier instante. Todo empieza a suceder por esto, porque nos enfocamos verdaderamente en la batalla. Escuchen eso. Y Dios quiere que seamos una iglesia, que seamos familias poderosas en esta tierra, pero que direccionemos y demos en el blanco perfecto. No tiremos como al aire solamente, sino dar en el blanco perfecto. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Todo es posible. Y Dios quiere verte gozoso, alegre, paciente, benigno, lleno del Espíritu Santo. Iglesia, hoy tenemos una oportunidad y tú la decides. Desde hoy podemos enfocarnos. Servicio, si te quedas con algo hoy, quédate con servicio y edificación. Fuimos llamados para eso. Sí. Con eso cumplimos nuestras responsabilidades cuando somos llenos. Dios les bendiga. Gracias, pastor.